Pueden tomar sus asientos. Gracias, salmistas. Como decía Beto, feliz día de la primavera, iglesia. Espero que hayan pasado lindo día, que hayan pasado muy lindo día de la primavera. Bueno, que todo florezca. Gracias, me trajeron un tecito muy amable, que ando con la garganta todavía. Varios andan, ¿no? Más o menos, con la salud. Bueno, saludos ahí también a Ale, que está en su casa en recuperación, a Ale Nati, con la operación. Saludos a mi hermana, que siempre mira de Córdoba a todos, las redes. Y bueno, para empezar un poco a introducirnos en la palabra, quiero preguntarles, ¿alguna vez alguno de ustedes ha sentido temor? Yo creo que todos, ¿no? Y lo sentimos a diario, todos en algún momento hemos sentido miedo a algo. Miedo, y mientras pensaba puede haber una lista gigante de cosas por las cuales hemos sentido miedo, sentimos. Sin ir más lejos, les cuento un secreto y queda acá entre nosotros. No se lo cuenten a nadie. Cada vez que tengo que compartir la palabra, a mí me da pánico escénico, o estar frente a gente, o salir a predicar, el temor al rechazo, el temor del pánico escénico, enfrentar diferentes tipos de temor. Y les cuento otro más también, otro temor más, pero queda acá, no se le dicen a nadie. El temor, ¿saben qué? A los desafíos también me da. En lo espiritual, cuando Dios me manda a otra cosa que hay por delante, a otra cosa grande, eso me descoloca. Y empiezan a surgir un montón de cosas adentro mío. Yo creo que es muy común a cada uno de ustedes. Y temores en nuestra vida, puede haber temor a ¿qué? Temor a que te agarre una enfermedad grave. Temor a aquel que tiene una compañía, una pareja, quedar solo. Temor a la soledad. Temor a que tu economía se desbarranque un día para otro. Temor a que te vaya mal en algo en lo que venís siendo exitoso. Temor a perder la salud, temor a esto, temor a un montón de temores que tenemos, a que nos fallen, y podemos hacer una lista interminable. Y esto no fue algo diferente que le pasó a los hombres de Dios a lo largo de la palabra y a lo largo de la vida, de la Biblia, ¿no es cierto? Vamos a ver un montón de temores que hombres de Dios tuvieron. Y está bien, porque si Dios lo puso, es un sentimiento, está bien. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer con esto es, ¿eso nos detiene, nos para? ¿O frente a ese temor, cómo actuamos o cuánto dejamos actuar a Dios en medio de ese temor que está llevando? Y otra de las cosas, lo que hace el temor, más en el pasado y cuando llegamos a Cristo, nos marcaron. Esta semana me llamó una clienta que no me llamaba hace tiempo y tenía 2 perras, a una ya le perdí el temor porque ya la voy conociendo, y otra nueva, y estaba en la puerta y tenía que pasar a la casa, y estaba atada, y estaba la clienta. Entonces voy a entrar, y se me tira, atada y todo, pero yo sabía que no llegaba y estaba la clienta, y adentro mío, ¿saben qué? Tengo temor a los perros, porque de chico cuando tenía un año, me mordió un perro en un ojo, acá, por suerte, gracias a Dios no me sacó el ojo. Entonces yo cada vez que veo un perro, y ni se imaginan cuando veo un pitbull o algo, me dice, no temas, que no te hace nada, no le temas miedo. No lo puedo frenar. Transpiro, me sale. Encima dicen que los perros huelen el temor, el olfato. Y me puse a pensar con esa perra, con esa clienta, cómo actúa el temor. Me dijo, no te hace nada, pasá. Bueno, hasta que lo elaboro, lo trabajo y se pierde. Y eso quedó marcado. A veces después entro en confianza con el animal y se ve. Y cómo a veces actúa el enemigo con esos temores que quedaron marcados en el pasado, o cómo el enemigo quiere intimidarte o atemorizarte. El enemigo, si Dios le permite que esté hasta ahí, como con una cuerda, y Dios actúa como la clienta, no me iba a hacer nada, porque estaba mi clienta, y es Dios yendo delante de nosotros, para que puedas pasar y tengas paso libre. El enemigo va a tratar de infundirte temor, te va a dar miedo, pero tiene una correa. Es hasta ahí, es hasta los límites que Dios le pone. ¿Se acuerdan como Job? Que también el mal que temí, eso me vino, pero Dios le da permiso para que lo toque hasta ahí. Otro temor también que me acuerdo, es un tipo de temor que me sale de adentro, es un temor de respeto a. Este no es un temor que
todo temor como veo el fantasma, cuando yo veo un perro, sino un temor de respeto. ¿Y saben con qué es? Y que tuvimos una experiencia acá con los chicos en un viaje que fuimos a Mar del Plata, el temor al mar. Es un temor de respeto. A mí me gusta nadar, me considero que algo sé nadar. Y una vez fuimos a un viaje ya hace años, no sé si Reggie se acordará, Yami, estaba Ale, Marcos. Y había una chica que le llamaban la Brazo y venía de Brasil y dice, yo en Maceió, en el mar, me meto y sé nadar y me meto, salgo, hago buceo, hago de todo. Es el mar de Brasil. Estamos en Mar del Plata acá. Miren, no da que en un rato nos metemos todo, no era día con tempestad, nada, en Mar del Plata, y se la empieza a llevar. Y decía que estaba Marquitos que nada muy bien, y a mí también me empezó a llevar la corriente. Y la nadadora se empezó con los brazos, me ahogo. Marquito, que está cerca, de acá a una distancia muy corta, va y la llega a agarrar, miran los guardavidas, porque ya nos había llevado la corriente un poco mar adentro, y va con el torpedito y tienen una cadena, y van hasta el abrazo, llegan, ella se agarra, gracias a que Marquito la rescata. Yo después también, porque el mar nos empezó a llevar, me acuerdo, nos agarramos de esa correa y ellos la traen después con una especie de máquina y te llevan hasta la costa. Nos dieron un reto, ¿para qué? Al abrazo. Y la nadadora, entonces, hay un temor que es un temor de respeto. O sea, a mí me encanta el agua, me encanta el río, me encanta el mar, pero también el mar te puede arrastrar, te puede llevar, el océano es gigante, el mar una vez que las profundidades son enormes, y es un poco así lo que pensaba de Dios también, ¿no es cierto? Con Dios tenemos que tener ese temor, pero de respeto, porque es tan grande, tan profundo, es soberano, es el Dios creador del cielo, del universo, de nuestras vidas, de todo. Entonces, ese amor, pero no temor de, ay, no me voy a... No, un temor como en el mar, me acerco con respeto, con cuidado, entonces entendiendo los peligros. Entonces, esos son los diferentes temores. Y como les decía, todo hombre de Dios tuvo que enfrentar el temor. Vas a enfrentarlo, lo voy a enfrentar, lo vas a enfrentar a diario. Pero hay momentos muy particulares que te vas a enfrentar a una etapa, a un periodo, con algo, con un temor específico. Y vamos a arrancar. Qué bueno que hay lo lindo de estar en el espíritu ahí. Reggie hablaba de los escombros y voy a arrancar con Nehemías 6:14. ¿Y qué le parece si hacemos una oración así Dios nos habla acerca de su palabra? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque podemos venir a tu presencia. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda estar tocando cada corazón, que uses mi vida, que la tomes, que cada corazón, Señor, pueda ser transformado por medio de tu palabra, que puedas estar derribando, Señor, todo temor del pasado para construir, Señor, un aliento nuevo, Señor. Te pido que la palabra llegue a los corazones, que te lleves, Padre, todo cansancio, todo lo que está queriendo, Señor, interponerse para que la palabra llegue, Señor, y profundice los corazones. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, te entrego, Señor, este momento y te doy gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nehemías 6:14. Dice así: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron también, acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces, acá para aquellos que no saben y son más nuevos y no escucharon nunca la historia de Nehemías, cuando puedan leerlo es muy interesante. Nehemías, para que puedan entrar en contexto y puedan ubicarse un poco y poder llegar a esto, Nehemías era un israelita que estaba sirviendo del copero al rey de Persia. Entonces Nehemías agarra y se entera y escucha que Israel, todo Jerusalén, estaba en ruinas. Los portillos, porque eran portillos gigantes, estaban prendidos fuego, que estaba arruinada y que había muchos escombros. Y que no quedaba nada de su pueblo, que habían estado también en cautiverio 70 años, y ahora ya salían del cautiverio babilónico y estaba ingresando el imperio persa. Entonces Nehemías, en el capítulo 1,
se entera de todo esto, de cómo estaba todo el pueblo de Israel en ruinas, bajo escombro, derribado, sin muros, no tenía nadie, no tenía gente, muy pocos que vivían en la pobreza, y él se pone mal y se angustia mucho y muy triste de ver esa situación. Entonces va, le sirve al rey, él era el copero, le sirve el vino y le dice, ¿por qué estás triste? No veo que estés mal porque tenés una enfermedad o algo, estás mal por otra cosa, dice. ¿Qué te anda pasando? Sí, el pueblo de mis padres, toda mi nación está en ruinas. Entonces estoy muy mal, estoy afligido. Y le dice el rey, ahí hay un punto muy importante, porque estar delante de un rey tenía que estar con buen semblante, tenía que estar de buen humor, no podía estar triste, no podía estar sirviendo delante del rey eso, sino que le costaba, como muchas veces se habló, la cabeza. Vayan y mátenlo. Entonces él está triste y se presenta ante el rey y le dice al rey, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Bueno, quiero ir y regresar y que me des el tiempo para ir y regresar y reconstruir los muros de Jerusalén. Y también necesito, ¿algo más? Sí. Y él ya se ve estudiado, había pensado todo, ¿no es cierto? Dice, necesito que se me den permisos para que al pasar por los bosques me den permiso para cortar leña y para los portillos, para restaurar. Necesito que esté a favor también el ejército de Persia porque los enemigos van a venir. Te doy todo lo que necesites. Te doy todo, le daba todo. Entonces estamos viendo el favor de Dios ante Nehemías para volver a reconstruir los muros y la ciudad derribada. Entonces se empieza a construir, dice que había una sola cabalgadura ya, el capítulo 2, mira y empieza a llorar recorriendo, dice que afligido caminó toda la noche recorriendo la ciudad y él solo fue y miraba todas esas ruinas, miraba los escombros, miraba todo quemado. Entonces, sin decir nada, él empezó y preparó un grupo para restaurarlo. Él fue solo la primera vez. Entonces preparó un grupo y le dijo, estoy afligido y quiero que comencemos a restaurar. Estuvieron de acuerdo y había una sola cabalgadura y la tenía él. Entonces, vamos porque ya están los permisos, la mano del soberano de Dios estuvo sobre mí, está el favor divino, así que vamos a reconstruir todo esto del pasado. Todo lo que el enemigo nos destruyó, empecemos. Manos a la obra. Empiezan a reconstruir. Empiezan a sacar los escombros, toda la tarea que era muy laboriosa. Y él dice, capítulo 2, dice a mitad de los versículos, dice, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Capítulo 3, él se encarga de organizar por familias y repartir el trabajo y empieza a repartir todo el trabajo para construir Jerusalén y estaban bien repartidos y organizados. Él tenía toda la estrategia para volver a reconstruir los muros. Entonces, el capítulo 3, cada familia estaba en sus lugares con sus portillos, empezando a trabajar la madera, empezando a librar esos escombros, todo ese trabajo que parecía infinito, ya empezaba a tomar otro color. Ya esos escombros empezaban a desaparecer y partes del muro empezaban a ser restaurados, los portillos ya empezaban a ser trabajados, la madera era conseguida. ¿Y quién aparece acá? Capítulo 4, ya aparece el enemigo. Entonces, cuando empezás a construir las ruinas de tu vida, lo que el enemigo hizo en todos esos años de destrucción, y te determinaste, te decidiste y con estrategia empezás a avanzar, a sacar esos escombros y empezás a construir hacia lo que Dios te marcó, se va a empezar a levantar el enemigo. Y ahora, en el capítulo 4, obviamente no les voy a leer todo, pero dice, y cuando oyó Sanbalat, era un pueblo árabe que empezaron a ver cómo construían y ya empezaron a tener odio, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dice que estaba él, otro, Tobías el amonita, y dijo el cual, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo va a derribar. Entonces, ¿a cuántos del enemigo está viniendo y está diciendo, está enfurecido primero porque estás comenzando a restaurar los muros, estás comenzando a quitar los escombros del pasado, estás comenzando con un enfoque y ahí el enemigo se enfurece, se va a enfurecer con vos, va a venir de frente a atacarte y te va a blasfemar y te va a reír, se va a reír, va a decir,
mirá lo que estás haciendo, eso que estás empezando a construir en tu vida, esa relación con Dios, esos escombros del pasado en tu familia, eso que perdiste, tu economía, lo que fuera. El enemigo te va a decir, va a venir un viento, va a venir una zorra y se va a caer, no va a resistir. Entonces ahora el enemigo te va a empezar a decir cuando estés construyendo, no vas a poder, se va a reír, te va a empezar se va a enojar. Edificamos el muro, toda la muralla fue terminada, 4:6, hasta la mitad. Imagínense, de todas las ruinas que había, empezaron a tener ánimo unos pocos hombres y empezaron a construir. Ahora ya la muralla estaba a mitad del camino. Siguieron los enemigos sin quedarse tranquilos, empiezan a intimidar, empiezan a tratar de meterse por los lugares donde las murallas estaban vacías. ¿Y qué hace Nehemías, esta persona que era muy estratega? Dice, bueno, se juntaron y dicen, donde vean que los enemigos empiezan a meterse por esos lugares que todavía no hay muralla, toquen la trompeta y los hermanos que están cerca vayan y peleemos todos juntos y combatámoslo. Y dice 4:17, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. O sea que simultáneamente cuando estés acarreando para construir los muros, vas a tener que estar peleando. Entonces él hizo esta estrategia. Nehemías dice, bueno, donde vean que está el enemigo y necesitan ayuda, que lo ves que se está infiltrando en los muros, en la ciudad, toquen la trompeta que el resto de los hermanos vamos a ir a ayudar. Y acá hay un principio que venimos también hablando, que crees que tu vida, los muros de tu vida, lo que está restaurando Dios, lo vas a poder construir vos solo. Ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces ahí está esto que venimos hablando de que somos un cuerpo, lo que hablamos el jueves, que hay muchas veces que vas a estar débil y el enemigo va a encontrar esa brecha para poder entrar y vas a tener que tocar trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Vas a tener que decir, hermano, hermana, ayúdame. Me vengo al momento de oración porque acá, en este lugar, está entrando el enemigo por este costado, vamos todos juntos. Ahí el pueblo de Dios, como pueblo, como cuerpo de Cristo, porque somos los miembros uno de los otros, como decía Luli, vamos hermano, te ayudamos. Si está queriendo meterse el enemigo por esa brecha, toca trompeta que te vamos a estar ayudando. Pero no hay descanso, dice que no tenían descanso, solo se sacaban la ropa para bañarse y volver a trabajar. Era un tiempo de trabajo. Y el enemigo se siguió enfureciendo y acá vamos al capítulo 6 y se ve que no podía detener a Nehemías, las estrategias y a todo el pueblo. Capítulo 6, vamos a leer los 5 primeros versículos. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, ¿por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Versículo 5. Y entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. 4 veces mandándolo a reunir. Vení, Nehemías, te queremos, te necesitamos, que queremos decirte algo. ¿Qué dice la palabra? Que estaban tramando algo. O sea, lo que estaban queriendo hacer es sacarlo de la obra porque ya lo querían agarrar y ya lo querían matar. Entonces, el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que dejes de construir la obra. Va a encontrar y te va a llamar a su terreno, a su campo. Y el enemigo, como también hablamos hace poco, es insistente. El enemigo también insistió 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces enviándole cartas. Nehemías, vení. ¿Pero para qué querían que vaya? Para matarlo. Entonces Nehemías se da cuenta que esto no venía de Dios. Empiezan más adelante a blasfemarlo y a decirle, tú quieres
proclamarte rey de Judá, de Jerusalén y levantarte contra el rey. Es por eso que estás tramando algo y vas a hacer que profetas te levanten para levantarte contra el rey. Por eso ustedes eso lo dicen de su malvado corazón, porque no hay tal cosa en mí. Entonces el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a inventar cosas. El enemigo va a acusarte con cosas, con mentiras. El enemigo lo que hizo, ya lo quería llevar a su terreno y no puede, y él sigue enfocado en la construcción de la obra. Versículo 10. Y vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejatabel, porque él estaba encerrado. Y acá era un hermano del pueblo judío, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Entonces, acá como un hermano débil, un hermano sin carácter, un hermano con intereses propios, acepta ese soborno, acepta eso para llamar a Tobías, para decir, para llamar a Nehemías: encerrémonos. ¿Pero para qué? Le querían tender una trampa. Entonces, ese hermano con mala motivación había aceptado ese soborno. Y Nehemías, ¿qué hace? Se da cuenta de esto. Entendí, versículo 12, que Dios no había enviado, sino que había aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer. ¿Qué querían que haga? Que temiera. Entonces el enemigo, lo que está haciendo en tu vida, lo que quiere hacer, si no puede desenfocarte cuando estás construyendo los muros, estás a la mitad del muro, ya los portillos están siendo cerrados, el enemigo va a querer incitarte a que tengas temor. Entonces va a tocar todo lo que está alrededor para que tengas temor y para que dejes la obra, obviamente. Porque fue sobornado, acuérdate de Dios mío. Estamos en versículo 13. Y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, la profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Satanás está procurando infundirte miedo a través de las situaciones, a través de alguna cosa que estás viendo, y va a querer atemorizarte para que frenes la obra y para que no construyas los muros. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lut en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces, ¿cómo termina? Construye, llega a construir. Entonces, ante esa intimidación, ante ese miedo que el enemigo está queriendo hacer para que no avances y construyas tus muros, ¿qué son los muros? Es tu relación con Dios, los muros es tu familia, los muros son tu altar familiar, los muros es tu comunión con Dios. Entonces estás construyendo eso, ya sacaste los escombros o estás sacando, el enemigo va a tratar de sacarte de ese enfoque y de esa meta, intimidándote. Pero ¿qué pasó? Nehemías siguió construyendo pese a esas 5 cartas de intimidación, lo quisieron meter en la casa de ese hombre para sobornarlo, que fue sobornado, un montón de cosas pasó. ¿Para qué? Para que cesara la obra. Pero ¿qué? Los muros fueron terminados. ¿Y quiénes fueron los que temieron? El enemigo temió. El enemigo es el que te tiene miedo. El enemigo ve el potencial que tenés con una obra nueva de Cristo, con tu visión, con tus objetivos, con los muros hechos en tu vida. Jehová es muro de fuego, es muro y antemuro. Entonces, una vez que construyas los muros, el enemigo va a ser humillado, como dice la palabra, y el enemigo va a tener temor. Vamos a ver otro temor también, que se encuentra en Lucas 12,
versículo 4 y 5. Le di fuerte a la Biblia. No, está trabajada, está. Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, así les dice el Señor a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, ¿cuántos pueden tener miedo a la muerte o miedo a perder la vida por Cristo? O sea, nosotros no tenemos esta realidad, ¿no es cierto? Iba a decir gracias a Dios, pero quién sabe si es gracias a Dios o no, porque no estaríamos acá si personas no hubiesen perdido la vida a causa de Cristo. Cristo la perdió para la salvación nuestra. Los primeros discípulos, mientras leo Lucas, Juan, Marcos, el que fuere, perdieron su vida para que pudiésemos estar acá. Los misioneros que han llegado a América a principios en los siglos anteriores, ¿qué fue? A causa de su vida. Entonces, para ellos este versículo era muy real. Para nosotros por ahí estamos acá con el aire calentito y con un montón de comodidades y decimos, bueno, esto no me puede llegar a pasar. Es más, me da hasta como cierto respeto cuando leo esto, porque mientras nosotros estamos acá en un culto tranquilos, adorando y con libertad de poder expresar a Cristo, en un par de horas ya va a ser de día en África, en Asia, en Oriente Medio, donde hay hermanos que se están juntando tal vez en una cueva, en una casa iglesia, y para ellos este versículo sí es muy real. Para ellos este versículo lo tienen que leer y dicen, hermano, hermana, no tengamos temor, hoy es un día más. Aprovechémoslo para evangelizar. Ellos no saben si el que va a entrar a esa casa, no le pueden decir, uy, vino un hermano nuevo a la congregación. Que no saben si es el que lo va a denunciar, los va a matar, si es un musulmán, un comunista. Entonces, hay hermanos en este mismo momento que realmente este versículo es muy real, es muy tangible. Y gracias a Dios tenemos el privilegio de tener libertad. Y pensaba por ahí, decimos, bueno, ¿qué tan lejos está esto de perder la vida a causa de Cristo? O que digamos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero dejemos imaginar un poco y que la obra misionera en África va a suceder. Que los chicos y esta primera generación que empieza a tener encuentros con Cristo dice, pastor, prepárennos porque sentimos a ser llamados. Queremos ser misioneros. Es una base misionera, entonces van a salir misioneros. Y saben que en el norte de Mozambique, sin ir más lejos, ya los cristianos los persiguen. O por ahí que vayan 2 países más arriba, a Egipto, a Etiopía, este versículo en ellos se va a hacer real. Entonces, ¿quién sabe si esta generación que estamos preparando allá en África, vamos a orar, Señor, cuídalos y que vayan al Evangelio hasta la última de la tierra? Entonces, digan Gaby, Gustavo, o a los jóvenes que vayamos al siguiente equipo, ustedes cruzaron el océano para venir y darnos la palabra de Cristo, para formarnos, para preparar misioneros. Ahora lo vamos a cruzar nosotros. Y ellos si cruzan el océano, el Índico, o si van 2 países más al norte de Mozambique, este versículo se hace real en sus vidas. Entonces, ¿qué les vamos a decir? No vayan, estamos haciendo una base misionera, no vayan a predicar hasta lo último de la tierra. Cuidado con sus vidas. Vamos a tener que orar por ellos para que su fe, nuestra fe no falte, para que puedan ir a esos países de África que aún faltan, que están ganando los musulmanes, que están ganando terreno, todos los que son terroristas. Entonces, ellos son comprometidos. O ni hablar que quieran ir, no está tampoco muy lejos Irán, Irak, Medio Oriente. Entonces, ahí empieza a cobrar otro peso. O
Si oramos por nuestros hijos, la generación, Señor, usa nuestros hijos. Y le vamos a decir, sí, Señor, usalos en la alabanza, usalos que sean buenos maestros de la palabra, usalos con un límite de contenido. Y si el día de mañana tu hijo empieza a tener un llamado a las misiones y a un país cerrado, un llamado donde realmente este versículo se hace vida, obviamente Dios te va a empezar a preparar los corazones. Pero si empieza a venir una generación que dice, yo quiero ir por todo de Cristo, donde Dios me quiera usar, entonces, ¿qué le vamos a estar diciendo? No temáis a los que matan el cuerpo. Entonces es otro temor del miedo a la muerte, temor a los que matan el cuerpo. Entonces, hay que temer a aquel que después de muerto tiene poder de arrojar al infierno, dice la palabra de Dios. A ese debemos temer. Entonces el miedo a la muerte, si te encuentras haciendo la voluntad de Dios, qué mejor. Podés salir, te podés caer y te moriste de un accidente. Y si te morís haciendo la obra, gloria a Dios. Entonces, mientras pensaba también en esto, hace poco cuando vino a predicarnos el pastor Leo Arribas, dice, estoy acá por gracia de Dios, les cuento un testimonio fresco, así todo nervioso. ¿Saben lo que me pasó hace 2 días? Dice, me llama una hermana, el pastor Leo Arribas tiene un ministerio muy fuerte en la Villa 31 y seste de estar preso en la cárcel. Entonces él sabe y entiende un poco lo que es temor, pero dice, vino y nos empezó a contar este testimonio y dice, ¿saben que sentí más temor en mi vida que nunca? Y les voy a contar el relato, empieza a contarlo. Y dice, me llama una hermana de la Villa 31 urgente y me dice, pastor, no sabe lo que pasó, porque él habla todo así, te contagia. Dice, venga porque se están por agarrar de acá unas horas, a las 8 de la noche, a los tiros 2 bandas armadas narcotraficantes, los peores que hay. Y venga porque se van a matar en serio, están los nenes que corren, salen. Sí, quédate tranquila, dice que ya me pongo a orar y vamos a orar. Dice, corta el teléfono y se pone a orar y como es un hombre de Dios, un siervo de Dios, y que realmente ahí ves que está muerto para hacer eso, dice, y dice el Señor, anda. Levántate, ¿qué haces orando? Le dice, anda. No, Señor, anda. ¿Qué vas a dejar? ¿Que se maten? ¿Qué vas a dejar? ¿Que haya gente acribillada, niños inocentes? Esto de acá a unas horas va a pasar. Y esos hombres dicen, tal hora, en tal lugar, nos encontramos que hay una masacre, tiroteo, para ver quién es líder de, no sé cuál era la problemática, pero lo hacen en serio. Entonces él dice que fue, llamó a una de la iglesia y dice, venite, puedo decirte, Juancito, venite que tenemos que ir a visitar a alguien. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿A dónde? No. Dice que no le dijo nada, le encubrió. Vení que vamos ahí, se lo lleva a la Villa 31. Todo, Señor, orando, ¿cómo hago? Estaba caminando en la Villa 31 y agarra y se cruza un hombre. ¿Quién es usted? Yo soy el pastor, dice que le dijo. Pero ya empezaba a percibir el miedo. Dice un hombre muy grandote. Y ya se percibía toda la atmósfera de lo que se venía. Y en una de esas ve a un nenito y que ellos tienen un merendero en ese lugar. Dice, pastor, y lo ve. Y atrás del nenito, por ahí me confundo un poco bien pero más o menos ese es el objetivo, bien cómo fueron los eventos. Viene el padre y dice, papá, ahí está el pastor que atiende al merendero. Dice que el tipo tenía una especie de gracia, o lo conocía, o lo debe haber escuchado hablar. Dice, usted está loco. Usted para estar acá, dice que él estaba, pero muerto de miedo, Leo Arribas. Un tipo que tuvo calle, un tipo que realmente estuvo muchos años preso. Dice que sentía el temor. Dice, vos para estar acá, debes estar muerto. Dice, sí, la verdad que estoy muerto, le dijo, muerto en Cristo. Y le dijo, ¿qué haces acá? Porque acá un par de minutos ya no estamos por agarrar todo lo que iba a suceder, el tiroteo este. Entonces le dijo el nenito, este es el pastor que nos da, y lo meten en una casa. Cuando entra a una casa, estaban, no sé si 12 personas, 20, no sé, todos ponen las armas arriba de la mesa. Imagínate la cara de los peores mafiosos serían. Y él dice, ¿qué hago acá? Y ahora, Señor, dice. Entonces, en medio de toda esa gente, y ahí Dios sobró. Dios sobró y le empieza a decir, este hombre, no, quédense tranquilos. Entonces seguía sacando los revólveres, todo.
Es el pastor que viene y que alimenta, que está con el merendero donde está mi hijo. Dice, Señor, ¿y qué quieren que haga? Dice, háblanos de la Biblia. Dice, la Biblia es grande, ¿dónde empiezo? Dice, bueno, entonces ahí empezó a ver cómo esos rostros, me imagino que los de la cueva de Adulán, los de David, todo, pero gente pesada, en serio, empezaron a cambiar su postura. Él les empezó a hablar del amor de Jesús de una forma muy sencilla. Se olvidaron y pasaron las horas y se olvidaron que era la hora del tiroteo. Dice que empezaron y pidieron comida y se quedaron comiendo. Empezaron a llorar, a brotar lágrimas. Como una persona muerta. Porque para hacer eso antes tenés que estar muerto, no tenés que tener temor a perder tu vida. Porque dice que sintió mucho miedo. Por ser un hombre de Dios no quiere decir, sí, me atrevo a todo y voy. No, lo sentía. Sentía el miedo, sentía el temor, pero él avanzó. Y gracias a eso, todas esas personas escucharon el Evangelio, hubo quebrantados. Me gustaría hacerle un llamado y preguntarle, ¿no es cierto?, cómo sigue toda la historia. Dice, hoy estoy gracias a Dios. Gracias, y nos contó este testimonio fresco. Estoy acá predicándoles, pero por poco más no estaba. Entonces, qué cierto ese versículo para él, ¿no? Para un hermano que lo tuvimos acá hace un poco de tiempo. Y a veces estamos tan lejos. Entonces él está aferrado, no importa mi cuerpo, no importa la muerte, no importa porque sé a quien temo, aquel que después de la muerte tiene poder para arrojar el infierno. A ese le temo. Entonces ese temor tenés que tener. Y no sabemos si el día de mañana viene un presidente y también entra y sube al colectivo de todas las ideologías de género y empiezan y nos dicen, bueno, iglesia, no estoy en contra de ustedes, estoy en contra de todo lo que están haciendo y que dejen entrar, ya sea personas de toda esa ideología, y cambien su modo de hablar, su mensaje. Entonces saca un dictamen y no nos dejan predicar más o no nos dejan predicar el Evangelio como debe ser y sacarle versículos a la Biblia, como por ejemplo, no entrarán, lo dice la palabra, no lo digo yo, no entrarán en el reino de los cielos los avaros, no entrarán los que andan en borracheras, en orgías, los homosexuales. Entonces, ¿qué? ¿Le vamos a tener que sacar las páginas a la Biblia, este versículo, no nombrarlo? Entonces, si se levanta todo eso, ¿qué vamos a ir? Y si yo predicando eso y ese versículo está en contra mía, no tiene amor, a la cárcel o una multa. Y no estamos muy lejos de pasar eso. Y en la cárcel me van a estar diciendo, vení Javi, el que predica lindo, hablanos de... En la cárcel me van a estar esperando y no sé, hasta que saben de mis frutos, hasta que ven que soy cristiano y va a pasar un tiempo. Y me voy a comer tal vez una golpiza, me acuchillarán, ¿no es cierto? Entonces, qué evangelio tan ficticio, ¿no es cierto? Y cuántas veces tenemos miedo a la muerte. Pero para llegar a esos tipos de muerte está muy ligado a lo que decía Luli. Morir en las pequeñas cosas, morir al perdón, morir a la misericordia. Y esos pequeños morir constantes te pueden sí llevar a una muerte genuina, si lo tiene que ser, una muerte, por así decirlo, de mártir. Pero si no morís en lo poquito, no podés morir en quedarte una hora más de después ayudar en el culto, no podés morir al servicio, no podés morir, no sé, a lo que te esté pidiendo Dios, a ofrendar más, a diezmar, no podés morir a cosas chiquitas, vas a estar muy lejos de esto. Es más, es probable que lo niegues a Cristo. Si no morís en lo chiquito, vas a estar. Pero que podamos también ese temor, temer solamente a aquel que después de muerto nuestro cuerpo tiene poder de echar al infierno. A ese debemos temer, no el temor a la muerte, a lo que nos pueda suceder. Otro miedo más, Lucas 19, damos vuelta a 2 páginas. 19, versículo 21. Capítulo 19, versículo 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Acá ya no tiene que ver con un temor hacia personas, hacia lo externo, hacia algo que me va a suceder, sino que estamos teniendo un temor. En este versículo, en este capítulo, pasaje, nos dice que tenía miedo hacia quién,
¿saben? Hacia Dios, hacia el Señor. Para no leerles todo el capítulo y ponerlos en contexto, les voy a compartir, vamos a leer desde el 15 en adelante. Y a veces tenemos un temor hacia Dios, pero no un temor, sino que nos hacemos una mala imagen de Dios y pensamos que Dios nos va a estar ahí esperando para castigar. Y tenemos un temor no reverente, no un temor hacia su palabra, hacia Él, sino un miedo y no hacer cosas porque tenemos temor a que nos castigue. Y esta es la parábola de las 10 minas. Y lo que hace es el Señor, dice que de sus 10 minas le dio a 10 de estas personas y le dijo, id y negociad. Yo me voy por un tiempo a un reino, voy a volver y negocien, hagan lo que quieran con esto que les dejo. Aconteció que vuelto, versículo 15, él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad de 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Entonces, acá lo que podemos ver, dice que este siervo que escondió en el pañuelo cuando vino el Señor y vino su turno, a ver qué hiciste con lo que te di. Señor, tuve miedo y no hice nada. Entonces, a veces, como este siervo que le dice siervo malo e infiel, tenemos un mal concepto de Dios, un mal concepto de nuestro Señor, un mal concepto de nuestro Padre, así como Él. Y en vez de invertir lo que Él nos dio para poder que cuando Él venga a nuestras vidas, poder dárselo con intereses, podérselo dar. Entonces a veces tenemos eso y lo escondemos por temor porque Dios es un Dios malo. Tal vez esto puede haber sido de personas malas, jefes malos, amos malos. Bueno, amos no tenemos porque es más como esclavitud, pero no sé. O tal vez, como en mi caso, no tuve padre, un mal padre. Entonces eso después lo proyectamos hacia Dios. Pensamos que así como fue en el pasado, también Dios es un Dios malo, un Dios que nos va a castigar, un Dios al cual no hacemos porque tenemos temor. Y me vas a decir, bueno, ¿cuáles son las minas que me dio? ¿Qué es lo que me dio? Otro pasaje paralelo habla que de los talentos también. Entonces, pero yo no tengo nada. Sí que tenés. Podés orar por alguien, podés mandarle un mensaje. Capaz que Dios te dio gracia para llegar a las personas. Tenés 2 piernas, 2 pies. Podés venir invirtiendo tu tiempo en mandar un mensaje, en venir a repartir tratados. Podés, capaz que Dios te dio esas minas, esos talentos, un don para el arte. Dios te dio un talento en lo intelectual para que lo compartas. Entonces hay un montón de cosas que te dio Dios. La vida misma te dio. Entonces va a haber un momento donde Él venga y diga, Jessy, Juan, Lucho, Sofi, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces, aquel que no invirtió, aquel que tuvo un mal concepto de Dios y que realmente lo tenía como malo y no estaba haciendo lo que tenía que hacer, va a decir, Dios es malo. Pero aquel que hizo lo correcto va a tener lo que Dios le va a dar y lo va a multiplicar. Entonces, ¿fue Dios un Dios malo? No, fue un Dios justo. Fue un Dios que dijo, bueno, este multiplicó
le voy a dar más, le voy a dar, multiplicó 10 reinos, sobre 10 reinos, sobre 10 ciudades vas a estar. Vos multiplicaste 5, sobre 5 ciudades te voy a dar. Entonces, si sos fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Entonces, lo que hizo Dios en haber dejado para que negocien es probar su carácter. Dios no necesita, Dios es Dios de la plata y el oro. Este hombre era rico y tenía muchos reinos, tenía muchas riquezas. No necesitaba, sino necesitaba probarlos para cuál fidelidad había. Pero a veces tenemos ese temor de un Dios equivocado, un Dios que nos quiere castigar. No, y no hacemos por eso. Pero multipliquemos lo que tenemos, multipliquemos cada día, cada momento con esos dones, con esos talentos, con lo que Dios te dio, para que cuando Él venga, ya sea que venga a tu vida, ya sea su venida, que realmente no estemos avergonzados y nos diga siervo malo, siervo negligente, sino que nos diga, bueno, vas a reinar sobre más cosas. Fuiste fiel en esto, ahora te puedo dar cosas de mayor autoridad, te puedo dar mayor responsabilidad. Entonces, utilicemos bien esas minas, esos talentos, invirtamos para no tener miedo y para no avergonzarnos de Dios. Otro temor, miedo a la tempestad. Juan 16, 21. Hace poco estuvieron en el grupo de jóvenes que vine hace 2 viernes y algo similar compartieron. Y este es el miedo a la tempestad y miedo a las tormentas. Juan 16, 21. Si no se los leo. No, perdón. Juan debe ser 6, 16. Sí. (16, 19) dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Acá están en medio de una tempestad. Acá tienen miedo a Jesús como está viniendo a sus vidas. Entonces, Jesús estaba con sus discípulos en una barca y en este evangelio de Juan no lo dice, pero en los otros hay 2 hechos y 2 circunstancias de la barca. Una era, si muchos la deben recordar, donde Jesús estaba durmiendo en la barca. Entonces le dice, Jesús estaba durmiendo tranquilo, vamos a ir hasta la otra orilla porque tengo que ir allá a predicar, tengo que ir a anunciar el evangelio y vamos a ir hacia aquel lugar. Jesús se duerme porque estaba cansado, iba con los discípulos en la barca y empezó a levantarse, y dice la palabra de Dios, un viento. Y ese viento se puso un poco más fuerte. Dicen, Señor, Señor, lo fueron a despertar. Señor, despertate. Y Jesús, así desperezándose, me imagino, ¿ya llegamos? ¿O tienen algo de comer? ¿Me hicieron el desayuno? No, Señor, no tenés cuidado, que perecemos. Mirá la tempestad. Entonces, ahí Jesús se levanta y dice que calma la tempestad, calla y enmudece, y que la tempestad calmó. Que el tiempo se hizo bonanza. Y entonces ellos ahí estuvieron tranquilos y que enseguida llegaron a la otra orilla. Hombres de poca fe, le dice, por su fe. Entonces, esa era la situación y después viene esta otra, donde Jesús no estaba en la barca. Vamos a leer del 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Entonces acá en esta situación se encuentran de nuevo los discípulos, está la tormenta preparándose, pero otra vez, como nos dijo el pastor hace poco,
Dios hace nuevas siempre las cosas, la metodología de Dios es diferente. Entonces ellos estaban acostumbrados a ¿qué metodología? Bueno, un viento, una tempestad, la barca, y Jesús está en la barca, y si se levanta el viento, lo vamos a despertar. Ahora, la nueva situación, estamos en la barca, estamos viendo que se avecina un viento, el viento se pone bravo, pero Jesús no está dentro de la barca. Ahora la situación y la tormenta, la tempestad, se pone un poco más complicada. ¿Y qué sería esta tempestad? Eran pescadores ellos. Ellos conocían bien el mar, ellos eran hombres que realmente sabían, entendían el mar. Entonces, para que tengan miedo ellos, habrá sido una tempestad, pero bastante recia. Y la barca sería tu ámbito diario. La barca es ese lugar donde te manejas a diario. Tu barca puede ser tu trabajo, puede ser el lugar en donde estás en tu fábrica, en tu familia, en la facultad, puede ser el lugar de trabajo, el colegio donde estés. Ese es tu ámbito diario. Los discípulos se movían en la barca y su conocimiento era lo diario, pero ahora en ese ámbito diario se empieza a levantar una tempestad. Entonces, una tempestad se está levantando en tu vida, venía todo ordenado y ahora los vientos empiezan a soplar. Tu barca se empieza a mover. Entonces estás teniendo problemas en la economía, estás teniendo problemas en ese ámbito diario, en el trabajo, en tu familia. Y ahora mirás encima y no está Jesús. Parece ser que la presencia de Dios en tu vida se hubiese ido. No lo podés tocar, no lo podés ver. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que hace siempre metódicamente, ¿no es cierto? Las maneras de Dios, como nos decía el pastor hace poco, son diferentes. A veces nos estructuramos a que Dios lo va a hacer de la misma forma que lo hizo la anterior. Bueno, en la otra barca lo despertamos, pero ahora no está. Ahora no siento. Están los problemas de mi vida y encima no siento la presencia de Dios. No lo veo a Jesús. Jesús me dejó solo. Señor, ¿no estás viendo que está la tempestad? Entonces a veces reaccionamos como ellos. Señor, ¿no estás viendo que perecemos? Y empezamos a decir de Dios, Dios se olvidó de mi problema. Empezamos a dudar. No lo vemos, no lo sentimos, entonces Dios no está en este problema. Cuando ya le entregaste el timón de tu vida, cuando ya escuchaste lo que Jesús dijo, vamos hacia Capernaum, vamos hacia la otra orilla, Jesús ya te dio una dirección, ya te dio un enfoque, y si Jesús dice algo, Él lo hace. Porque su palabra es sí, amén. Entonces, si Él tiene que ir a la otra orilla y les dijo que van a ir, que me esperen, quiere decir que Él ya está adelantado y va a pasar lo que sucedió. Entonces, Jesús ya te dio una dirección para tu vida de restauración, un enfoque, algo para que sigas adelante en esa meta. Y si Él te dijo que vas hacia ese camino, porque ella te dio la palabra, su dirección, se va a cumplir. Entonces, no dudes de eso. Acá había una dirección y había otra orilla. Entonces Jesús aparece ahí en medio de la oscuridad. A veces queremos ver de estas formas de que el Señor aparezca como nos parece. Y en esa tempestad que estás viviendo, lo vas a ver venir a Él desde una forma que, ¿saben qué? Otro pasaje paralelo dice, bueno, la tempestad dice que vieron un fantasma. Jesús no está y ahora dice que gritaron de miedo, ¡un fantasma! Encima de esto. Lo que nos faltaba, una tempestad, la barca, el viento, y ahora estamos viendo un fantasma que viene hacia mí. Entonces, ¿cuántas veces empezamos a hacernos esos fantasmas alrededor? Pero no es ni más ni menos que el Señor viniendo de otra forma, de otra manera, y no lo podemos ver, no lo podemos reconocer. Entonces, en medio de la tempestad, Jesús le dice, tuvieron miedo, mas Él le dijo, yo soy, no temáis. Y me encanta lo que dice, como para ir ya finalizando, la actitud de ellos en el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Entonces, que en medio de esta tempestad que estás viviendo, que el miedo no te abrume. Jesús está ahí. Si te dijo que está con vos, si le entregaste tu vida realmente, las direcciones, las decisiones, Él está con vos y Él está esperando a que lo invites a subir a la barca. Entonces, que lo puedas hacer subir
a la barca, a tu diario andar, a lo que sea, tu familia, en la facultad, que Él tome el control de la barca, y enseguida llegaron a tierra donde iban. Entonces, el Señor está ahí en medio de la tempestad. Y quiero cerrarte con este versículo que está en 1 de Juan 4:18. ¿Y cuál es la forma de actuar ante el temor? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, que podamos ver a aquel que sí fue perfeccionado en el amor, que puedas venir con esos temores, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Y en Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña. Él nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros: sé que son una manada pequeña, pero no teman. No teman, porque yo estoy con ustedes y estaré hasta lo último de los días. Entonces, que puedas sumergirte en el perfecto amor de Dios, en el perfecto trato, en la perfecta obediencia, y que no hay temor ahí. Que vengas a los brazos de Jesús, que vengas porque Él te va a hacer pasar esa circunstancia. Vas a llegar a construir los muros de tu vida, de tu familia. Vas a realmente pasar esa tempestad que estás pasando, pero invítalo a la barca. Invítalo y decirle con gusto: Señor, te invito a subir. Y no tengo temor, porque vos, tu perfecto amor, echa fuera todo temor. Amén. Señor Dios, en nombre de Jesús, queremos, Padre, sellar tu palabra. Queremos, Señor de los cielos, juntos como hermanos, seguir construyendo, seguir, Señor, dejando a un lado el temor, Señor, y poder verte en medio de cada situación. No queremos ningún tipo de temor, Señor. Temor al futuro, temor y miedo, Señor, a pronunciarte. Temor y miedo, Señor, a los fracasos. Temor, Señor, de esas maquinaciones que el enemigo pone en nuestro corazón y en nuestra mente. No los tomamos, sino que los rechazamos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Padre, a pesar del temor, poder confiar en que tú estás, Señor, en medio de todas las situaciones. Que tu perfecto amor, Señor, echa fuera todo temor.